Uruguay y El Salvador. Hablemos de violencias de género desde una perspectiva de derechos humanos. La violencia de género es una problemática social que atraviesa nuestros países. Es necesario educar, visibilizar y generar conciencia. En esta serie de podcasts se abordará la violencia por orientación sexual e identidad de género, la violencia simbólica y mediática, la violencia obstétrica y la violencia en espacios públicos desde la mirada de la academia y la sociedad civil. La Plataforma Global para el Derecho a la Ciudad define a este derecho como el que tiene cada persona a permanecer, transitar, habitar, utilizar, producir, transformar, gobernar y disfrutar las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, sostenibles, inclusivos, democráticos y seguros. En este podcast contamos con la participación desde Uruguay de la socióloga e investigadora Valentina Torre y de Julia Iristi, integrante de la organización social Colectivo Catalejo, y desde El Salvador de Xochitl Bendek, abogada especialista en derechos humanos de las mujeres, actualmente forma parte del equipo de programas de ONU Mujeres. Henri Lefebvre, en 1967, concibe el derecho a la ciudad como el espacio donde se construyen relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Por ello, la violencia en los espacios públicos vulnera otros derechos humanos. Escuchamos a Valentina Torre, Julia Iristi y Xochitl Bendek, respectivamente. Si bien se ha avanzado en materia de derechos, el derecho a la ciudad y a la capacidad de incidir sobre los espacios públicos sigue siendo principalmente masculina. Esto tiene que ver con las representaciones sociales de lo masculino y lo femenino y la historia de exclusión y posterior invisibilización de la mujer en el espacio público. En nuestro país podríamos identificar con mayor exposición a la violencia basada en género y la sexualidad en los espacios públicos, principalmente a las mujeres jóvenes que sufren, por ejemplo, el acoso sexual callejero desde la edad escolar, las mujeres afro y trans por su mayor connotación del tipo hostigamiento que viven del acoso sexual callejero, y el colectivo LGBT en general por verse expuesto a distintas formas de violencia que condenan particularmente la identificación de una identidad de género u orientación sexual, por ejemplo a partir de las manifestaciones de la expresión de afecto público, que están fuera de la norma sexogenérica heterosexual. El espacio público es un terreno donde uno ejerce su ciudadanía. Cuando uno ve limitado, porque la violencia limita su uso, entonces también ve limitados, por ejemplo, sus derechos políticos. Además, se vulneran muchísimos derechos satelitales quizás a todo esto, como puede ser el ocio, como puede ser incluso el trabajo, porque tener que elegir o no elegir si puedo o no puedo agarrar un trabajo en base a el terreno que yo tengo que atravesar para llegar a él. De acuerdo a las estadísticas en El Salvador, más del 70% de mujeres que usan, por ejemplo, el transporte público han reportado haber sufrido de acoso sexual en este espacio. En los espacios públicos se dan diferentes tipos de violencia. Una de ellas es el acoso callejero, que consiste en acciones verbales y o físicas con contenido sexual hacia otra persona que no desea o no participa. Se caracteriza por ser un tipo de violencia fugaz, lo que dificulta identificar al acosador. Escuchamos a Torre y Bendek. En nuestro país, en el año 2018, es tipificado como delito en la ley 19.580. Resulta relevante aclarar que no se presenta como un delito punible, sino que aparece su mención como forma de violencia basada en género. Si bien marca un hito sin precedente de reconocimiento de esta forma de violencia como un problema público, es necesario ahondar y especificar más su definición para caracterizar adecuadamente el fenómeno y su impacto. Coexisten varias definiciones que destacan diferentes aspectos, pero siempre se coloca esta forma de violencia como una práctica social habitual, es decir, sistemática y cotidiana, de índole sexual, ejercida sobre los cuerpos feminizados, no consentida por la destinataria y que refleja un sistema de prácticas culturales degradantes. El acoso sexual callejero se puede manifestar a través de los mal llamados piropos, miradas lascivas e insistentes, exposición de genitales, toma de videos o fotografías sin consentimiento, masturbación pública, por mencionar algunos ejemplos. Torre e Iristi consideran que es muy importante que se visibilice el acoso callejero como violencia para que no sea entendido como una acción concreta y que estas acciones tienen consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres.
que por ser un hecho que sucede desde que somos niñas, principalmente en nuestro entorno barrial, que tiene características de ser un fenómeno sistemático y cotidiano, que tiene consecuencias en la percepción de la posibilidad de uso y tránsito por la ciudad, y que es ejercido en más del 90% de los casos por hombres, que el acoso sexual callejero redunda sin dudas en una forma de violencia urbana, que es imprescindible su desnaturalización como conducta habitual y aceptada históricamente. Aún resta visibilizar las distintas formas que adquiere este tipo de violencia y sobre todo sus implicancias para la vida urbana. Quizás la interacción en sí misma no es violenta. No necesariamente es violento que una persona una vez te haga un comentario lindo sobre tus ojos en la calle. Pero el problema es que es estructural, que es cotidiano y que es permanente. Y eso es lo que lo convierte en violencia. Lo que es violento es esa permanencia y esa constancia y esa limitación del espacio público de la ciudad. Cuesta un poco verlo porque a veces la interacción en sí misma no necesariamente resulta violenta. Y para el varón que lo ejerce, que para él la interacción termina ahí, entonces es más difícil de verlo aún. Lo que no sabe ese varón es que después que termina esa interacción con él, pasan 4 o 5 más a lo largo del día o la semana, o lo que esa acción tiene consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres. Por ejemplo, cuando se decide qué ropa se pone, cuando cambia sus recorridos por la ciudad para evitar ciertos lugares. Los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en los espacios públicos, específicamente en las ciudades, limita el libre tránsito de las niñas, adolescentes y mujeres. Limita el ejercicio del derecho a participar en actividades recreativas, de ocio, el asistir a la escuela, entre otros. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar en la reducción de la violencia en los espacios públicos? Las especialistas cuentan al respecto. No se puede pensar ningún tipo de política o de campaña o de lo que sea contra el acoso callejero si no se piensa desde una lógica cultural. Hay medidas de infraestructura que son necesarias hacer para que las ciudades sean más seguras para las mujeres, pero tienen que ser sí o sí acompañadas por una búsqueda del cambio cultural. Porque el acoso en esta amplitud que tiene, que va desde el tocamiento, la persecución, al acoso verbal, está atravesado por una idea de que no está mal. O sea, hasta hace muy poquito nos costaba verlo como algo negativo, incluso las propias mujeres que lo sufríamos en el día a día. El primer paso es este que estamos queriendo hacer, que es que se entienda que es un problema, que no es natural, que no es evidente, que los varones no tienen por qué hacerlo y las mujeres no tenemos por qué recibirlo. En Montevideo, para este tipo de proceso ha sido fundamental el trabajo, por ejemplo, de la Universidad de la República, la elaboración de diagnósticos sobre el tema y las acciones realizadas por los movimientos sociales, en particular los feministas, que han logrado posicionar la violencia contra mujeres y niñas en general como una problemática social que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, se han generado líneas telefónicas donde denunciar o acudir después de sufrir acoso sexual callejero, campañas de sensibilización, creación de protocolos, incorporación de diagnósticos sobre violencia contra mujeres y niñas en la modificación o creación de espacios públicos en concreto. Por lo general, las intervenciones en el espacio público tienen que ver con mejorar la iluminación, eliminar obstáculos que puedan generar la posibilidad de esconderse de los agresores y que las mujeres entonces ya tienen inseguridad para transitar por la vía. También requiere del trabajo con las autoridades de seguridad para que éstas mejoren su capacidad de vigilancia, pero también de detección y de respuesta frente a casos de acoso sexual callejero, dado que ese es uno de los delitos de más difícil prueba e investigación y por tanto es uno de los delitos menos denunciados y juzgados. En 2019, la Intendencia de Montevideo presentó el Plan Montevideo Libre de Acoso Sexual en los Espacios Públicos. Y desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República se realizó un estudio que coordinó Valentina Torre, quien explica los principales hallazgos. 41% de las mujeres mayores de 18 años, residentes de Montevideo y área metropolitana, vivieron una situación de acoso sexual callejero al menos una vez en su vida. 86% de las mujeres entre 18 y 44 años manifiestan haber vivido alguna de las formas de acoso sexual callejero relevadas. Esta proporción es mucho mayor para las que tienen entre 18 y 20 años. Un 94% de ellas manifiestan haber vivido acoso sexual callejero al menos una vez en su vida. A pesar de las restricciones urbanas basadas en género, las mujeres no dejan de transitar
la ciudad. Hay una resignificación y reapropiación de los espacios. Así, en Montevideo, la mitad de las mujeres de entre 18 y 44 años manifiestan ver afectado su uso del espacio público y sentir más inseguridad luego de sufrir acoso sexual callejero. En este contexto emerge el despliegue de distintas estrategias para enfrentar los distintos grados de exposición que viven a diario en las ciudades las mujeres. El 78,6% de ellas manifiesta haber incorporado diversas estrategias para transitar la ciudad. Las más mencionadas fueron avisar por teléfono cuando llegan a destino, evitar estar solas en la noche, cruzar la calle o cambiar el recorrido y comunicarse por teléfono durante el recorrido. En 2018, el colectivo Catalejo realizó la campaña Libre de Acoso, que pretendía instalar el tema del acoso callejero y empezar a hablar de lo que implica en las mujeres y desnaturalizarlo. Realizaron spots, afiches, videos con consejos y la página web www.libredeacoso.ui, que tiene como finalidad recolectar datos. La web sigue vigente y Julia Iris te invita a que se pueda seguir denunciando y considera que desde el colectivo pusieron el tema en agenda. Nuestra investigación en verdad se basa en todas las denuncias que recibimos en la web libredeacoso.uy, que sigue vigente, así que en verdad sí. La idea es que si alguna mujer sufre acoso callejero pueda subirlo a la web, que no tiene valor legal en cuanto no es una denuncia policial, pero sí tiene valor en cuanto a los datos que eso genera y lo que podemos hacer con eso después. Y también incluso si no lo sufriste vos pero fuiste testigo, también se puede completar ahí, porque la idea de eso es justamente recabar información. Creemos que hemos logrado avanzar en algo en este tema, de ponerlo en agenda. Se logró que se hablara, que los varones puedan un poco entender a qué nos estamos refiriendo, que las mujeres se animen a contarlo más, entre mujeres, pero también con los varones de su entorno. En El Salvador, en 2019, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en asociación con organizaciones de la sociedad civil, implementaron el proyecto piloto Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público. ¿Qué implicó la implementación de este proyecto? Implicó la generación de una serie de campañas para generar conciencia sobre la problemática, para transformación de normas sociales, pero que también implicó la transformación de espacios públicos como las paradas de buses. Esa intervención ha dado como resultado que ahora la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador cuenta con esos lineamientos para la construcción de paradas de buses seguras e inclusivas para las mujeres, que han sido diseñadas por las mujeres y para ellas, y que entonces cumplen con criterios en los que las mujeres no solo se sienten seguras, sino que permite mayor accesibilidad. Además, se mantiene una campaña permanente de prevención del acoso sexual callejero y se continúan con procesos formativos y de sensibilización, sobre todo a agentes de los cuerpos de seguridad metropolitanos, por ser ellos los de primer contacto con la población y que tienen que tener una importante labor para la prevención y detección del acoso sexual callejero. Para que los espacios públicos sean seguros para todas las personas, en especial para las mujeres, adolescentes y niñas, debemos pensar en un urbanismo feminista. Valentina Torre explica al respecto. Urbanismo feminista es una alternativa para pensar el entramado urbano de forma más democrática para todas y todos. No implica reconocer solo a las mujeres, sino a otros sujetos de la política históricamente excluidos. La ciudad resulta entonces un territorio político excepcional. Es fundamental para pensar el habitar urbano de otras identidades que ven restringido su derecho a la ciudad. Jane Jacobs, en 1961, planteaba que las ciudades debían pensarse desde la comunidad, la variedad de usos, relaciones sociales, premisa base del urbanismo feminista que plantea la construcción de las ciudades priorizando la vida de las personas a la hora de tomar decisiones urbanas. Daniel Andrés Filiart asevera que la implementación del urbanismo feminista debe contar con 5 cualidades urbanas: proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad para democratizar nuestras sociedades. Este podcast fue realizado en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad por Andrea Camarano y Ondina Morales.